Mi hijo me pateó el estómago por no dejarlo faltar a clases. Mi esposo lo cacheteó. Lo que descubrimos después nos rompió el alma. Nuestro hijo tiene 11 años. Últimamente le ha dado por quedarse en casa y no ir a la escuela. Sé que eso no está bien, pero lo dejé. En las mañanas anda tan adormilado, me parte el alma tener que obligarlo. Y la verdad, ya no puedo más con eso. Además, tengo que atender a mis otros 2 hijos más pequeños en la mañana. Le pregunté a mi hijo si pasaba algo en la escuela, pero me dijo que no, que solo quería dormir. Mi esposo se va a trabajar mucho antes de que nuestro hijo tenga que levantarse, pero se dio cuenta de que el niño estaba faltando a clases. Y no le gustó nada. Habló con él. Y nuestro hijo había estado portándose bastante bien en las últimas semanas. Hasta que llegó el viernes. Fui a despertarlo y él soltó: «Mamá, estoy bien cansado». Casi nunca me llama mamá. Me sentí mal, pero seguí tratando de convencerlo de que se levantara. No quería ir en contra de mi esposo. Entonces mi hijo me dijo: «Papá no está. Relájate». Le dije que su papá solo quiere lo mejor para él. Y yo también. Traté de tocarlo y me dio una patada en el estómago. Me quedé en shock y dolió horrible. Salí de su cuarto y me puse a llorar en el baño. Ya no quise seguir peleando con él, porque tenía que atender a los otros niños. Mi hijo nunca me había hecho daño así. Al final me quedó un moretón en la panza. Cuando mi esposo llegó a casa y se enteró de lo que había pasado, dijo que iba a hablar con él. Nuestro hijo estaba jugando videojuegos y él lo llamó. Le preguntó: «¿Le diste una patada a tu mamá? Ahora puedes revisar si hay una...». Mi esposo apagó la consola sin decir una sola palabra. Diego ni se movió. Solo lo miró con los ojos apretados y la mandíbula firme, como si ya supiera lo que venía. Sentí que se me cortaba la respiración. «¿Le diste una patada a tu mamá?», repitió él, esta vez con una voz tan baja y contenida que daba más miedo que si hubiera gritado. «Ya dije que no fue nada», dijo Diego, sin mirarlo. «¿Nada? ¿Nada es un moretón en el estómago de tu madre?». Me acerqué un poco, sin saber si intervenir o no. Los hombros de Diego se tensaron. Estaba a punto de salir corriendo. Lo vi, y fue justo lo que hizo. Empujó la puerta y se encerró en el baño. Escuchamos cómo giraba el seguro. Luego, el silencio. Mi esposo se quedó frente a la puerta, con los puños cerrados, los labios apretados. Yo me acerqué y puse mi mano en su brazo. «Déjalo. No va a hablar así», le dije, aunque por dentro quería gritarle que hiciera algo, lo que fuera, pero que arreglara esto. Porque yo ya no podía más. Pasaron unos minutos. Después, escuchamos que se abrió la regadera. Diego se estaba bañando. Eran las 4 de la tarde. Ni siquiera había comido. Mi esposo bajó las escaleras sin decir una sola palabra. Se fue directo al patio, como siempre que necesita calmarse. Fumó. Lo vi por la ventana. Dio vueltas en círculos. Pisaba fuerte. Yo me quedé ahí, en la escalera, sin saber qué hacer. ¿En qué momento mi hijo cambió tanto? ¿Cuándo dejó de confiar en mí? Esperé a que se apagara el sonido del agua. Diego salió del baño con una toalla en la cabeza. Ni me miró. Fue directo a su cuarto. Entré un rato después, sin tocar. Estaba acostado, de espaldas, con la cara hundida en la almohada. Me acerqué. Me senté en la orilla de la cama. «Diego», susurré. «Nada. Mi amor, no puedes hacerme esto. No puedes cerrarte así». Se giró lentamente. Tenía los ojos rojos, hinchados, pero no lloraba. «Tú tampoco me crees», me dijo. Fue como si me dieran otra patada, pero esta vez al alma. «Claro que te creo. Solo no sé qué está pasando, pero quiero ayudarte. Lo juro». Se quedó en silencio por un largo rato. Pensé que ya no iba a decir nada, pero entonces murmuró algo, tan bajito que apenas lo escuché. «Ya no quiero volver a ese lugar». «¿A la escuela?», asintió. «¿Por qué?». No respondió. Se encogió. Literalmente se hizo pequeño, como si tuviera miedo de mí. Me acerqué más. Le acaricié la cabeza. Sentí un nudo en la garganta. «Dime, por favor, ¿qué te hicieron?». «No es lo que me hicieron», susurró. «Es lo que me siguen haciendo». Se me erizó la piel. Sentí como si se me hubieran entumecido las manos. Lo abracé, fuerte. Por primera vez en semanas me dejó hacerlo. «Necesito que me digas la verdad, Diego. Lo que sea. No ahora», me dijo, escondiendo la cara. Salí de ahí temblando. Bajé al patio. Mi esposo me vio venir y supo. Supo que algo no estaba bien. «¿Qué pasó?». No quiso decirme, pero dijo que le siguen haciendo cosas. Mi esposo se quedó en silencio. Bajó la cabeza. Luego levantó la vista y dijo algo que nunca pensé que saldría de su boca. «Vamos a la escuela mañana». Esto se acabó. Pero no llegamos a ir. Esa noche, mientras le doblaba la ropa para tenerla lista, encontré algo en su armario. Algo que me dejó paralizada. Unos calzones manchados con sangre seca, ocultos entre unas camisetas viejas. Y al fondo, el uniforme de la escuela, arrugado, sucio y con olor a orina. Sentí que me iba a desmayar.
No recuerdo bien cómo salí del cuarto. Siento que me faltaba el aire, que las piernas no me respondían. Me apoyé en la pared del pasillo y me dejé caer al suelo, con la ropa aún en las manos. Estaba temblando, y lo único que pensaba era, ¿quién le hizo esto a mi hijo? ¡Juli!, grité sin darme cuenta. Mi esposo subió corriendo las escaleras. ¿Qué pasó? Le mostré la ropa. No tuve que decir nada más. Julián tomó los calzones en la mano, los miró en silencio, luego los apretó con fuerza, con tanta rabia contenida que pensé que los iba a romper. Su cara cambió. Ya no era el hombre fuerte que había bajado la cabeza tantas veces para no perder el control. Ahora era un padre a punto de estallar. ¿Dónde estaba esto?, me preguntó casi sin voz. En el fondo del armario, debajo de unas camisetas viejas. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos directamente si alguien le estaba haciendo daño? Hace semanas, pero siempre dice que no es nada. Ya no podemos seguir esperando a que nos diga. No después de esto. Fue entonces que decidimos ir esa misma noche al hospital. Lo despertamos con cuidado. Él se asustó al vernos. Pensó que íbamos a regañarlo. Diego, te vamos a llevar a que te revise un doctor, dije despacio, arrodillada frente a su cama. Queremos asegurarnos de que estás bien. ¿Sí? Se quedó en silencio. Miró a su papá, luego a mí, y al final solo preguntó, ¿me van a hacer daño? Sentí que se me rompía el corazón en pedacitos. Jamás, mi amor. Nadie va a hacerte daño. No más. Lo llevamos a un hospital público de la Colonia del Valle, porque era lo más cercano que encontramos abierto. Eran casi las 2 de la mañana. La doctora que lo atendió nos pidió salir del consultorio para revisarlo a solas. Esperamos casi media hora afuera. No hablamos. Solo caminábamos de un lado a otro. Cuando la doctora salió, su expresión lo decía todo. Hay indicios de abuso físico, moretones antiguos y recientes. Algunas marcas internas preocupantes. No puedo darles un diagnóstico completo sin estudios, pero esto no es accidental. Y lleva tiempo. Me tapé la boca. Me sostuve de la pared. Julián, en cambio, cerró los ojos y tragó saliva. Lo vi apretarse las manos una contra otra. ¿Quién le hizo esto?, preguntó él. La doctora negó con la cabeza. Eso es algo que solo él puede decir. Pero necesitan denunciar. Ya. Esa palabra, denunciar, me dio miedo. No estábamos preparados. Pero no había opción. Nos dieron una hoja para el Ministerio Público y otra para una unidad de atención a menores. Volvimos a casa con Diego dormido en mis brazos, como cuando era bebé. Pero ahora, tan frágil, tan distinto. Me pregunté cómo no lo vi antes. Cuando lo acostamos, Julián me miró. Mañana vamos a esa escuela. Y no nos vamos hasta que alguien nos diga qué carajos está pasando. ¿Y si fue alguien de la escuela? Entonces peor. Dormimos mal, o más bien, fingimos dormir. En mi cabeza, repasaba una y otra vez. ¿Cuántas veces mi hijo volvió a casa con miedo y yo no lo noté? ¿Qué clase de madre soy? A las 8 de la mañana ya estábamos en la puerta del plantel. La directora tardó más de media hora en atendernos. Cuando finalmente salió, nos recibió con una sonrisa tensa. ¿En qué puedo ayudarles? Julián no esperó. Quiero saber quién está lastimando a mi hijo, porque lo que encontramos en casa no es normal. Y ya fuimos al hospital. Y sí, hay pruebas. Así que más vale que nos diga todo lo que sabe. La sonrisa desapareció. La mujer se puso pálida. Esto es muy grave. Pero si no tenemos nombres, no podemos acusar a nadie. ¿Entonces me está diciendo que no harán nada? No, no dije eso. Solo que necesitamos... ¿Sabe qué?, interrumpió Julián. Voy a ir con la policía. Y voy a pedir todas las cámaras de seguridad. Y si descubro que alguien aquí sabía y no hizo nada, también lo van a pagar. Fue entonces cuando ella bajó la voz. Miró alrededor. Se acercó y dijo, hace 3 semanas hubo un reporte. Algo que pasó en el baño de varones. Y su hijo estaba involucrado. Pero no quiso hablar. Dijo que no quería meterse en problemas. ¿Quién más estaba ahí?, pregunté con el corazón en la garganta. Un alumno de sexto, hijo de una empleada. El asunto se resolvió internamente porque no había pruebas. Pero tal vez deberíamos haber hecho más. Nos quedamos helados. Diego tenía razón. Nadie le creyó. Ni siquiera en la escuela. Salimos de ahí con el nombre del otro niño. Héctor M., 12 años, repitente. Su madre, empleada de limpieza. Tenía antecedentes de conducta agresiva. Lo sabían. Todos lo sabían. Y aún así, lo dejaron solo con mi hijo. Cuando salimos de la escuela, sentí que me faltaba el aire. Tenía las manos sudadas, frías, como si acabara de salir de un accidente. Julián iba al lado mío, mudo. No sé si por rabia o por miedo de explotar. Apreté su mano. Era la primera vez en semanas que nos tocábamos así, sin decir nada, pero sabiendo exactamente lo que el otro sentía.
Tenemos que hablar con Diego, dije, sin mirarlo. Sí, hoy mismo. Llegamos a casa con el estómago revuelto. Diego estaba en su cuarto, viendo caricaturas, como si nada de lo que había pasado existiera. Me senté a su lado en la cama. Julián se quedó de pie frente a la puerta. Mi amor, le dije, fuiste muy valiente ayer. Lo que hiciste nos ayudó a entender muchas cosas. Él no dijo nada. Bajó la mirada. Jugaba con sus dedos. Fuimos a la escuela, continuó Julián. Nos dijeron lo que pasó. Lo del baño. Sabemos que estaba ese niño. Héctor. Diego levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se llenaron de terror. No quiero hablar de él, gritó. Está bien, respondí rápido. No tienes que hablar si no quieres. Pero escucha, tú no hiciste nada malo. No fue tu culpa. Lo que pasó ahí, lo que te hizo, fue abuso. Y eso no está bien. Vamos a protegerte, te lo prometo. Diego se mordió el labio. Comenzó a respirar agitado. Las manos le temblaban. Él dijo que si yo decía algo, me iba a matar, que iba a hacerle daño a mis hermanos. Lo abracé con fuerza, y sentí cómo por fin se derrumbaba. Lloró, como no lo había hecho en semanas. Julián se acercó, se agachó, le tomó la cara con ambas manos. No va a tocarte nunca más. A nadie. Te lo juro por Dios. Esa noche, dormimos los tres en la misma cama. No quería dejarlo solo. Diego se quedó dormido aferrado a mi brazo como cuando era bebé. Yo no pude cerrar los ojos. Todo en mi cuerpo gritaba. Pensaba en esa mujer, la mamá de Héctor. ¿Lo sabía? ¿Lo había encubierto? A la mañana siguiente, Julián fue a la delegación a levantar la denuncia. Llevó el parte médico, la ropa que encontramos, todo. Le dijeron que el proceso sería lento, que había que hacer estudios psicológicos, exámenes forenses, que llamarían a Héctor y a su madre para declarar. Pero eso no era lo peor. 2 días después, recibí una llamada de la escuela. «Señora Valenzuela», dijo la voz de la directora, «necesito informarle que la señora Márquez, madre de Héctor, ha presentado una queja formal en contra de su esposo. Lo acusa de amenazas y acoso». Me quedé en silencio. Me ardía la garganta. ¿Qué clase de broma es esta? No es una broma. Dice que él fue a buscarla, que la amenazó, y por políticas del plantel, necesitamos abrir una investigación interna. Incluso podríamos suspender a su hijo temporalmente. Sentí como el mundo se me desmoronaba. ¿Nos estaban culpando a nosotros ahora? Colgué sin decir más. Busqué a Julián. Estaba en el patio, otra vez fumando. Cuando se lo conté, rompió el cigarro con los dedos. Eso fue antes de que supiéramos lo de Héctor. La busqué, sí. Le pregunté si sabía algo. No la amenacé. Le dije que, si sabía algo y no lo denunciaba, era cómplice. Pues ya está jugándose como víctima. Perfecto. Entonces vamos a hacer público todo. Y eso fue lo que hicimos. Con ayuda de una amiga mía que trabaja en psicología infantil, contactamos a una organización de defensa de derechos de menores. Les dimos todo. El parte médico, el testimonio, el nombre del agresor, hasta el uniforme manchado, y ellos nos aconsejaron documentar todo lo posible. Así que empezamos a grabar, a anotar cada conversación, cada reacción de Diego, cada detalle. El proceso apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que íbamos en la dirección correcta. Y entonces, justo cuando pensé que ya no podía haber más sorpresas, llegó un mensaje de texto al celular viejo de Diego, ese que habíamos olvidado revisar desde que encontramos la ropa. Un número desconocido. Solo decía, «Te dije que te ibas a arrepentir». El celular tembló en mi mano. Lo miré, leí el mensaje una y otra vez. Era una amenaza. Directa, cruda. Y lo peor, a las 2 de la mañana. Diego estaba dormido. Julián acababa de entrar a la cocina con una taza de café. «Mira esto», le dije mostrándole la pantalla sin poder controlar el temblor de mis dedos. Leyó. No dijo nada. Dejó la taza en la mesa. Se frotó la frente. Luego me miró y me dijo, «¿A qué hora llegó?» Hace menos de 1 minuto. Estaba revisando los mensajes viejos para ver si había algo más. Y de repente, eso apareció. «Es Héctor», dijo. Lo dijo sin titubear, con una certeza que me dio miedo. «¿Cómo lo sabes?» Porque es así como operan los cobardes. No necesitan nombres para que sepas quién fue. Él quiere que Diego tenga miedo. Quiere que crea que no está a salvo ni en casa. Pensé en mi hijo, dormido en su cuarto, sin idea de que la pesadilla todavía no había terminado. Me acerqué a la ventana. Estaba todo oscuro, en silencio. Pero esa noche, por primera vez, sentí miedo en mi propia casa. A la mañana siguiente fuimos directo a la fiscalía. Mostramos el mensaje, entregamos el celular como evidencia. Nos dieron un número de denuncia, tomaron nuestras declaraciones y otra vez nos dijeron lo mismo.
El proceso es lento, tengan paciencia, estamos haciendo lo posible. Pero yo ya no tenía paciencia, y Julián menos. Esa tarde, cuando salí por los otros niños a la escuela, los más pequeños, Valeria y Tomás, me crucé con la mamá de Héctor. Venía justo saliendo del plantel, con una carpeta en la mano. Me miró, me sonrió. Esa sonrisa no era de cortesía, era de desafío. Me le acerqué. «¿Usted sabe lo que hizo su hijo, verdad?» «Mi hijo no le hizo nada a nadie», respondió sin siquiera inmutarse. «El que está siendo manipulado es el suyo. Seguro ustedes lo obligaron a decir cosas». Sentí que me hervía la sangre. Me temblaban las piernas, pero no iba a dejar que esa mujer me aplastara con mentiras. «Hay pruebas», le dije. «Médicas, psicológicas. Y ahora, también mensajes». «¿Mensajes?» «Sí. Amenazas. Desde un número que vamos a rastrear». Su rostro cambió. Por un segundo la vi perder el control, pero se recompuso rápido. «Hagan lo que quieran, pero cuando todo esto se venga abajo, quiero que se disculpen conmigo». Se alejó como si tuviera razón, como si ella fuera la víctima. Me quedé ahí parada, sin aire, con una mezcla de rabia y asco que no sabía cómo manejar. Esa noche, Diego no quiso cenar. Estaba callado, retraído. Le pregunté cómo se sentía. «Hoy en la escuela los niños me dijeron que soy un mentiroso», dijo sin levantar la mirada. «¿Levantarla? ¿Quién te dijo eso?» «Unos de sexto». Uno me empujó en el pasillo. Julián se puso de pie al instante. Diego se asustó. «No, papá, no vayas. No hagas nada. No voy a permitir que sigas pasando por esto», le dijo, furioso. «No más. Por favor, no hagas escándalo», repitió Diego casi suplicando. «Lo único que quiero es que ya se acabe». Se me partió el alma. Lo abracé. Y supe en ese momento que algo tenía que cambiar. Ya no bastaba con denuncias o abogados. Necesitábamos protegerlo de verdad. Y fue ahí donde Julián dijo lo que venía rondando su cabeza hacía días. «Vamos a sacarlo de la escuela». Yo asentí sin pensarlo. A la mañana siguiente, comenzamos los trámites. Llamé a mi cuñada, que vive en Cuautitlán, y le pregunté si nos ayudaría a inscribir a Diego en una escuela cerca de su casa. Aceptó. Era la única forma. Un nuevo lugar. Un nuevo inicio. Pero cuando fui al plantel a retirar sus papeles, la directora me entregó el expediente. Y me dijo algo que me dejó helada. Alguien estuvo preguntando por Diego. Un joven, no de esta escuela. Dijo que era familiar, pero no dio su nombre. Quería saber dónde vivían. Salí de ahí con las piernas temblando. Llamé a Julián en ese mismo momento. «Nos están buscando», le dije. «No es solo bullying. Esto va más allá». Mi voz temblaba mientras hablaba con Julián por teléfono. No podía siquiera controlar el volante mientras manejaba de regreso a casa. La imagen de ese joven preguntando por Diego me martillaba la cabeza. No era un padre. No era un maestro. Era alguien más. Cuando llegué, Julián ya me estaba esperando en la entrada. Se había quitado la camisa del trabajo, pero no tenía pinta de haberse relajado ni un segundo. Me bajé del coche y apenas crucé el portón. Le solté. ¿Y si no era Héctor? ¿Qué? ¿Y si hay alguien más? ¿Alguien que le hizo algo? ¿Y Héctor solo fue parte? Julián me miró, confundido. Pero luego vi cómo esa idea también le golpeaba. Porque no había pensado en eso. Porque de pronto todo tenía más capas. Entramos y fuimos directo al cuarto de Diego. Estaba dibujando. Su carita se veía tranquila por primera vez en días. No quisimos decirle nada. No todavía. Esa noche, después de acostar a los tres, me senté con Julián en la cocina. Él abrió su laptop, algo que hacía rara vez. Buscó el número desde el que llegó el mensaje de amenaza. No era difícil rastrear, al menos por ubicación. Usó una app que había visto en un video. Lo que encontramos nos heló la sangre. La ubicación coincidía con una casa cerca del mismo colegio, a solo 3 cuadras. Y lo peor, no era la dirección de Héctor, era otra. Una casa más vieja, pintada de verde pálido. Julián la reconoció. «Yo he visto esa casa», dijo. «Ahí vive un señor. Tiene un hijo que ya no va a la escuela. Lo vi varias veces en la esquina, fumando, viendo a los niños pasar». Me agarré del borde de la mesa. «¿Cuántos años tiene?» «Debe tener como 14 o 15». El aire se volvió denso. Una idea oscura empezó a tomar forma. ¿Y si no era solo Héctor? ¿Y si había más? Llamé a la psicóloga de la organización que nos estaba ayudando. Le conté todo. Me dijo que lo mejor sería que Diego hablara con ella. Que a veces, con un profesional, los niños pueden contar cosas que no le dicen a sus padres. Acordamos una sesión para el día siguiente. Yo no dormí esa noche. Pensé en 1000 posibilidades. Pensé en las veces que Diego se encerraba en el baño, las veces que lloraba sin razón, los gritos en sueños. Todo empezaba a tener un sentido más siniestro. La sesión fue a las 10 de la mañana. Nos pidieron dejar a Diego solo con la terapeuta.
Esperamos afuera, tomados de la mano, sin decir palabra. Salió 1 hora después. Diego nos abrazó. No dijo nada. Solo se aferró a mí como si le hubieran quitado un peso del alma. La psicóloga nos llamó a su oficina. «Hay algo que tienen que saber», comenzó, con ese tono suave pero firme que usan los que están acostumbrados a dar malas noticias. «¿Qué pasó?», preguntó Julián apretando los dientes. Diego mencionó a otro niño. Dijo que no es parte de su escuela, que lo conoció porque iba al baño del fondo, uno que usan también los de intendencia. El niño lo empezó a seguir, primero con juegos, luego con amenazas. «¿Cómo se llama?», me pregunté. No sabe el nombre, pero dijo que usaba una gorra azul y que un día lo llevó detrás de los salones, al área donde guardan los materiales viejos. Me llevé la mano a la boca. Sentí náuseas. Lo tocó. Le dijo que si hablaba, haría lo mismo con sus hermanitos. Diego tenía tanto miedo que se escondía en el baño para que no lo viera, pero a veces lo encontraba. Julián golpeó la mesa con el puño, se paró y caminó hasta la pared. Golpeó otra vez, fuerte. «¿Qué hacemos?», pregunté, con la voz rota. «Denunciar», dijo ella. «Otra vez, pero ahora con nombre nuevo. Aunque no lo sepamos, con esta descripción la escuela puede identificarlo». Volvimos a la escuela por 3ª vez en 1 semana. Esta vez, entramos directo con la psicóloga del plantel. Le dimos los datos. Ella, con cara pálida, se puso a revisar en su computadora. Y entonces dijo: «Hay un chico que coincidía con esa descripción. Se llama Brandon. Tiene 15 años. Fue expulsado hace 6 meses. Pero su mamá sigue trabajando aquí. Es parte del equipo de limpieza». Nos quedamos helados. ¿Y lo dejan entrar? No, oficialmente. Pero puede ser que venga a buscar a su madre. Nadie lo vigila. Era él. Tenía que ser él. Esa noche, Diego despertó gritando: «¡Está en la ventana! ¡Mamá! ¡Está ahí!». Corrí. Prendí la luz. Lo abracé. Julián revisó todo. No había nadie. Pero en la reja del frente había una gorra azul, colgada como si alguien la hubiera dejado adrede. La encontré colgada, como una advertencia. La gorra azul, justo como la describió Diego, justo como la psicóloga nos dijo. Me quedé ahí, frente a la reja, paralizada. Sentía la sangre golpearme las sienes como un tambor furioso. Julián salió con una linterna, con un palo en la mano, como si pudiera defendernos de algo que no se veía. «¿La viste?», me preguntó. «La dejó él. No tengo dudas». «¿Estás segura de que Diego no lo inventó?». Lo miré con rabia. No podía creer que, después de todo, aún lo dudara. Pero entonces vi que no lo decía por desconfianza. Lo decía por miedo. Porque aceptar que alguien se metió hasta nuestra puerta era aceptar que ya no había ningún lugar seguro. «Esto ya pasó de todos los límites», le dije. «Esto ya es una amenaza directa». Tomé la gorra con una bolsa. No iba a tocarla directamente. Era una prueba. Una más. Fuimos directo a la fiscalía. Otra vez. Cuando el agente vio la gorra, se limitó a levantar las cejas. «¿Y tiene pruebas de que fue él quien la dejó?». «No hay cámaras, pero mi hijo lo identificó. Dijo que era la misma gorra. Y apareció justo después de que él gritó que lo vio». «Señora, entiendo su angustia, pero necesitamos evidencias más sólidas para proceder. No basta con una sospecha». Julián se levantó de golpe. «¿Entonces qué? ¿Esperamos a que se meta y lo vuelva a tocar? ¿O que nos haga algo a nosotros? Estamos haciendo lo posible». «Señor, ya hay un expediente abierto, pero no podemos emitir una orden sin pruebas». Salimos de ahí sintiéndonos más solos que nunca, más vulnerables, más cansados. Los días siguientes se volvieron una tortura. Diego no quería comer, no dormía. Se orinó en la cama 2 veces. Yo tenía que fingir fuerza delante de él, pero en el baño lloraba en silencio, agarrada al lavamanos. Julián dejó de ir al trabajo 2 días. No confiaba en que estuviéramos seguros. Instaló una cámara falsa en la entrada, solo para que se viera algo desde fuera, pero sabíamos que no era suficiente. Una noche, mientras hacíamos la tarea con Valeria, Diego se acercó al sillón con algo en la mano. «¿Qué es eso?», le pregunté. «Es el celular viejo». Lo encendió. Había estado apagado desde la última vez. Me senté a su lado. Abrió la galería. Vi varios videos oscuros, borrosos, donde se escuchaban voces, pasos, risas. Pero uno me dejó paralizada. Era el baño del fondo. Se veía la puerta entreabierta. Y se escuchaba una voz. «¡Agáchate! Ya sabes qué hacer, si no quieres que le pase algo a tu hermana». Y luego, silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de Diego. Y un llanto bajo. No lo pude seguir viendo. Lo abracé. Lloramos los dos. Julián lo vio todo. Su cara se endureció. «Eso es todo lo que necesito», dijo. «¿Qué vas a hacer?». «Voy a entregarlo. Pero no solo a la policía.
A todos. Que la escuela vea esto. Que la madre vea esto. Que los padres de los demás niños lo vean. ¿No te da miedo que nos demanden? Más miedo me da seguir callando. Si lo que quieren es que nos quedemos quietos, se equivocaron de familia. Esa misma noche, Julián creó una cuenta en redes. No con nuestros nombres. Usó un alias. Subió el video. Y un texto. Esto le pasó a mi hijo. En una escuela pública de la Ciudad de México. Silencio, complicidad y amenazas. ¿Cuántos niños más tienen miedo de hablar? ¿Y cuántos adultos están permitiendo esto? En menos de una hora, tenía 1000 compartidos. En 3 horas, 5000. Al día siguiente, lo estaban mostrando en noticieros locales. La presión cayó como una bomba sobre la escuela y sobre la mamá de Brandon. A las 10 de la mañana, la directora nos llamó, pidió que fuéramos. Nos recibió temblando, con los ojos hinchados. Hay reporteros en la entrada, nos dijo. Padres furiosos, empleados preguntando si es verdad. ¿Qué van a hacer?, le preguntó Julián. Ella tragó saliva. Vamos a colaborar con la fiscalía. Y la señora Márquez ha sido suspendida. El joven Brandon ya está siendo buscado por las autoridades. Y no fue el único niño que lo denunció esta semana. Me quedé fría. ¿Qué? Después de que salió el video, 2 alumnos más lo mencionaron, con detalles muy parecidos. Mi cuerpo entero se tensó. Diego no era el único. Nunca lo fue. Queremos justicia, dije. Pero también queremos protección. Para nuestro hijo. Para los demás. Lo van a tener, se lo prometo. Pero mientras salíamos de ahí, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Número oculto. Ustedes no saben con quién se están metiendo. No sé cómo describir la sensación de recibir ese mensaje. No era miedo. Era algo más. Como una furia contenida. Como si un volcán estuviera por estallar dentro de mí. Mostré el teléfono a Julián. Él no dijo nada. No tenía que hacerlo. Lo vi en su cara. Esto ya no era una simple denuncia. Era una guerra. Volvimos a casa sin decir una palabra en el coche. Diego iba dormido en el asiento trasero, agotado por todo. Pero yo no podía dejar de pensar en esas palabras. Ustedes no saben con quién se están metiendo. ¿Quién era? ¿La madre de Brandon? ¿El mismo Brandon? ¿Otra persona? Tenemos que hablar con la policía ya. Le dije a Julián apenas entramos. Este número no es el mismo del otro. Y si nos están amenazando por denunciar algo real, eso es delito. Él asintió. Pero antes de hacer la llamada, se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo, hay algo que no te conté. Lo miré en seco. Me dio un escalofrío. No estaba lista para más secretos. El día que fui a buscar a la mamá de Brandon, continuó, yo no solo hablé con ella. ¿Qué hiciste? Fui a la casa de él, de Brandon. Lo vi, hablé con él. Le dije que sabía lo que hizo, que se alejara de Diego o lo iba a denunciar. ¿Estás loco? ¿Fuiste solo? Tenía que verlo a los ojos. Me pasé la mano por la cara. Sentía la piel caliente como si me ardiera. ¿Y qué te dijo? Nada. Me miró con una sonrisa cínica, como si no le importara nada. Me dijo, ¿y tú me vas a creer? Si a los papás de los otros niños nadie les creyó. Ahí supe que había más. Que lo que le hizo a Diego lo había hecho antes. Llamamos a la fiscalía. Les dimos el nuevo número. Esta vez, el agente que nos atendió parecía mucho más atento. Con la presión pública que hay, esto ya no puede ocultarse. Vamos a pedir orden de localización inmediata, nos aseguró. Esa noche, varios medios locales nos contactaron para entrevistas. No queríamos exponernos, pero sí proteger a más niños. Así que dimos una declaración breve, sin rostros, sin nombres reales. Pero dijimos lo suficiente. Y fue entonces, en medio de todo ese caos, que alguien tocó a la puerta. Eran las 8:30 de la noche. Diego estaba en la sala, viendo una película con sus hermanos. Julián se levantó de inmediato. Revisó por la ventana antes de abrir. Era una mujer. No la conocíamos. Parecía agitada, nerviosa. ¿La señora Valenzuela?, preguntó apenas abrimos. Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Patricia. Soy madre de un excompañero de Brandon. Nos miramos. La invité a pasar. Temblaba. No sé si estoy haciendo bien, pero tenía que venir. Vi lo del video. Reconocí la voz de ese muchacho. Brandon. Mi hijo estuvo con él en otro plantel hace un año. Lo cambiamos por algo parecido. Nunca lo dijimos porque teníamos miedo. Se me hizo un nudo en el pecho. Su hijo fue... Ella asintió. Comenzó a llorar. No lo tocó, pero lo seguía. Lo encerraba. Lo amenazaba. Decía que si contaba algo, le rompería la cara. O peor, le tenía un terror que usted no se imagina. Y cuando fuimos a la escuela a hablar, lo único que hicieron fue cambiarlos de grupo. Nada más. ¿Nunca lo denunciaron?
Mi esposo dijo que era exageración, que eran cosas de niños. Pero cuando vi el video de su hijo, supe que ya no podía callar. Nos entregó un cuaderno, un diario más bien, de su hijo. Tenía anotaciones, dibujos, palabras como miedo, culpa, el del pasillo, y en una página, escrita con tinta roja, Brandon me ve cuando nadie más lo hace. Con esa información, volvimos a la fiscalía. Y ahí, algo cambió. Ya tenemos la dirección. Brandon está en casa de un tío, en la alcaldía Iztapalapa. Vamos a ir por él esta noche, nos dijeron. Volvimos a casa en silencio. Nos sentamos con Diego en el sillón. Le contamos que Brandon iba a ser detenido, que estaba a salvo. Él se quedó callado y dijo con una voz bajita: ¿y si tiene otros amigos? Julián le acarició la cabeza. No importa cuántos tenga. Nunca más van a tocarte. Nunca más. A la mañana siguiente, nos llamaron. Brandon había sido detenido. Encontraron en su celular fotos, mensajes, incluso videos de otros niños. Uno de ellos no era de esta escuela, era de otro plantel. Esto recién comenzaba. Cuando nos llamaron para avisar que Brandon había sido detenido, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque por fin alguien había hecho algo. Terror porque eso confirmaba que todo lo que temíamos era solo la punta del iceberg. El oficial al teléfono fue directo. Encontramos contenido muy delicado en su celular. No solo relacionado con su hijo. Hay otros menores involucrados. Varios videos. Varios nombres. ¿Mi hijo aparece?, pregunté, con la voz seca. No, al menos no en los videos que revisamos, pero sí está mencionado en mensajes. Insultos, amenazas, incluso cosas que parecen parte de un juego que Brandon tenía con otros chicos. Casi me desmayo. El juego. Diego nos había hablado de eso meses atrás. Una vez mencionó que en la escuela había un juego que no le gustaba, que a veces lo llamaban a jugar a escondidas. Pensamos que eran bromas pesadas. Nunca imaginamos que significaba otra cosa. Fuimos citados a la fiscalía al día siguiente para declarar nuevamente, esta vez en presencia de un grupo especial de atención a víctimas menores de edad. Julián y yo estuvimos todo el día con los nervios hechos trizas. Diego fue atendido por una psicóloga forense, nosotros por trabajadores sociales. En esta sala gris, con paredes de cemento pintadas de azul pálido y una luz que parecía de hospital, escuchamos lo que nadie quiere escuchar. Brandon no actuaba solo, nos dijo la encargada de la unidad. Al menos 2 chicos mayores están implicados. Uno de ellos incluso grababa. El otro reclutaba. Les decían a los niños que si no jugaban, serían golpeados. Y a los que sí jugaban, los premiaban con dulces, juguetes, o simplemente con que los dejaran en paz. Era una red, un patrón, una cadena de abuso que llevaba funcionando más tiempo del que nadie imaginaba. ¿Y la escuela?, preguntó Julián furioso. ¿Dónde estaban? No tenemos evidencia directa de que la escuela supiera. Pero el hecho de que Brandon entrara al plantel, incluso después de haber sido expulsado, habla de una negligencia grave. Nos miramos. Era más grande que nosotros. Más grande que Diego. Más grande que un solo agresor. Nos permitieron ver una parte del expediente. Había fotos, registros, testimonios. Todo estaba cuidadosamente guardado en una carpeta de evidencias. Pero lo que más me partió el alma fue una hoja, escrita a mano de otro niño. Decía: yo no quiero jugar más, pero si dejo de jugar me van a lastimar como al niño del suéter rojo. El niño del suéter rojo era Diego. Me rompí en ese momento. Lloré. Lloré como nunca. Y por primera vez, Julián también lloró frente a todos. Ya no podíamos contenerlo. Ya no nos importaban las miradas, ni las formas. Lo único que queríamos era que todo eso terminara, pero no terminaba. Porque cuando salimos de la fiscalía había una patrulla esperándonos. No para nosotros, sino para la directora de la escuela. La habían citado a declarar. Las pruebas de que había minimizado denuncias anteriores, ocultado reportes de conducta y permitido el ingreso de personas no autorizadas ya eran suficientes. Y ahí fue cuando sucedió lo más impactante de todo ese día. La madre de Brandon llegó. Se bajó de un taxi con el rostro desencajado. Nos vio. Se acercó. No vengo a pelear, dijo con la voz quebrada. Solo quiero pedirles perdón. No supe ver en qué se estaba convirtiendo mi hijo. No quise verlo. Usted permitió esto, dijo Julián, sin suavizar su voz. Usted lo dejó entrar a la escuela. Usted tapó lo que él hacía. Ella bajó la cabeza. Tenía miedo. Miedo de que lo metieran a la cárcel, de que me quitaran el trabajo, de que me culparan. Pero ahora entiendo que no decir nada fue peor. Quise odiarla, pero la vi tan rota como nosotros, tan vencida, y comprendí algo. El silencio era lo que alimentaba todo. Todos habíamos callado en algún momento. Ya no se trata de nosotros, le dije.
Se trata de todos los niños que no tienen voz. Nos fuimos de ahí con una resolución firme. Íbamos a seguir adelante, no solo por Diego, sino por todos los que no pudieron hablar. Pedimos una reunión con el secretario de Educación local. Le mostramos el expediente, las pruebas, los mensajes. Le exigimos un protocolo obligatorio para todos los planteles. Y él aceptó. A los pocos días, se anunció en las noticias. Nuevas medidas contra el abuso escolar serán implementadas en escuelas de la Ciudad de México, tras un escándalo de encubrimiento y negligencia que sacude a una primaria pública. El video de Diego había servido para algo. Pero justo cuando empezábamos a ver un poco de luz, recibimos una llamada inesperada. Era la abogada de la familia de otro niño implicado. Querían hablar con nosotros, porque según ella, tenían información sobre una tercera persona adulta involucrada. Y esta vez, no era un estudiante. No podía creer lo que escuchaba. Una tercera persona, adulta. ¿Cómo era posible que todavía quedara algo más por descubrir? ¿Cuántas capas tenía esta pesadilla? La abogada nos citó en su oficina en la colonia Roma. Era un despacho modesto, pero serio. Todo era silencioso, como si el aire allí pesara el doble. Nos recibió con una carpeta en la mano. No saludó con formalidad. No hubo rodeos. Se sentó, la abrió y soltó la bomba. Un testigo asegura que un trabajador de la escuela, alguien del área de mantenimiento, facilitaba el acceso de Brandon y de otros chicos a zonas fuera de supervisión, supuestamente a cambio de dinero o silencio. ¿Qué trabajador?, preguntó Julián ya con el puño cerrado sobre la mesa. No tenemos el nombre aún, solo la descripción. Hombre de unos 50 años, bajo, moreno, con acento del norte. Trabajó allí por años. El niño que lo mencionó lo llamó el Señor de las Llaves. El corazón me dio un vuelco. Ese nombre, esa forma de llamarlo, yo la había oído antes. Diego lo había dicho una vez, cuando hablábamos sobre la escuela. Ese baño solo lo abre el Señor de las Llaves. Cerré los ojos. Todo se conectaba. Mi hijo lo mencionó. No supe qué quería decir, pero ahora me interrumpí. Me faltaba el aire. Queremos saber si Diego podría identificarlo, dijo la abogada. Sin presiones. Pero es clave. Con su testimonio podríamos destapar lo que parece ser una red de encubrimiento, no solo un caso aislado. Nos fuimos de ahí en silencio. En el coche, Julián se soltó. No puede ser. ¿Cómo puede haber un adulto implicado? ¿Y nadie vio nada? Tal vez sí vieron, pero nadie quiso hablar. Tal vez esto lleva más tiempo de lo que imaginamos. Al llegar a casa, nos sentamos con Diego. Fue una conversación difícil. No queríamos revivir su dolor, pero también sabíamos que era la única forma de protegerlo a él y a otros. Mi amor, le dije, acariciándole la cabeza. ¿Recuerdas que una vez nos hablaste del Señor de las Llaves? Diego asintió. Bajó la mirada, pero no se bloqueó. Esta vez me sostuvo la mano. Sí, él abría el baño viejo, el que está atrás, donde nadie va. Él estaba cuando... No pude terminar la frase. No siempre. Pero una vez, cuando salí llorando, él estaba ahí. Me miró. Yo pensé que me iba a ayudar. Pero solo me dijo, a ver si así aprendes a no meterte con los grandes. Me quedé sin palabras. Julián se levantó de golpe. Caminó por la sala con los ojos rojos. Estaba al borde. ¿Te hizo algo?, le preguntó él con voz apenas audible. Diego negó con la cabeza. Solo me miró. Nunca me tocó. Pero sí los dejaba pasar. A veces hasta los llamaba. Decía, ya les abrí. Rápido, antes de que venga alguien. Tuvimos que parar ahí. Diego se quebró. Julián también. Yo lo abracé y le prometí que nunca más nadie le haría daño. Nunca más. Con esa información, regresamos al despacho. La abogada tomó nota, grabó nuestra declaración y de inmediato la presentó como nueva evidencia ante la fiscalía. Fue suficiente para abrir otra línea de investigación, y una semana después, lo detuvieron. Su nombre era Ramiro Gálvez, 53 años, con más de 15 trabajando como intendente en la escuela. Tenía antecedentes por conducta indebida en otro plantel, pero había sido reubicado en vez de despedido. Reubicado, como si fuera una caja. En su casa encontraron libretas, llaves viejas y papeles con nombres de alumnos. No había material explícito, pero sí cartas, recortes, dibujos, algunos, según los fiscales, escritos con letra infantil, otros con amenazas veladas. La noticia estalló como pólvora en los medios. Se volvió un escándalo nacional. Entrevistas, opiniones de expertos, marchas frente a la Secretaría de Educación, padres exigiendo seguridad, escuelas haciendo inspecciones internas a contrarreloj. Nos llamaron para comparecer junto a otras familias. Padres y madres con rostros de piedra, con dolor acumulado durante años. Todos compartíamos una misma rabia.
El sistema que había fallado. Las omisiones, las excusas. Diego comenzó a cambiar. Lento pero real. Volvió a dibujar, a reírse a ratos. En una terapia grupal conoció a otros niños como él. Hablaban poco, pero se entendían con miradas. Y eso bastaba. Una tarde, después de una sesión, me dijo algo que me hizo llorar como nunca. Ya no tengo miedo de dormir. Sentí que el alma me regresaba al cuerpo. Poco a poco estábamos sanando, pero todavía quedaba una última parte por cerrar. Una última puerta. Brandon estaba detenido. Ramiro también. La escuela estaba bajo investigación, pero aún no sabíamos qué pasaría legalmente. Si habría justicia real, si otros casos saldrían, si otras familias hablarían. Y entonces, una mañana, recibí un correo anónimo. Solo decía, todo lo que pasó en esa escuela comenzó mucho antes. Revisen el expediente del alumno Marco A. de 2019. El correo me dejó helada. Marco A. de 2019. Un nombre que no reconocía, pero que sentí como si me gritara desde el pasado. Se lo mostré a Julián y él, sin decir nada, abrió la computadora. Buscamos en los archivos de noticias locales, en listas de egresados, en denuncias antiguas. Y lo encontramos. Marco A. Rodríguez, 9 años. Alumno del mismo plantel donde estudió Diego. Se había quitado la vida en 2019. Su caso fue catalogado como suicidio infantil por depresión. Ninguna investigación posterior. Ninguna sospecha pública. Hasta ese momento. Fuimos a la fiscalía con el nombre. Preguntamos por el expediente. Al principio, se negaron. Dijeron que era confidencial. Pero insistimos. Llevamos a la abogada. Y una semana después, nos entregaron una copia parcial. Lo que encontramos ahí nos destruyó por completo. Había cartas escritas por Marco a su madre. Dibujos con figuras oscuras, con palabras como miedo, silencio. No quiero volver. Una carta final, sin fecha, decía: Mamá, ya no quiero ser parte del juego. Perdóname. El mismo juego. Las mismas palabras. Marco había sido una víctima más. Tal vez la primera. Tal vez el inicio de todo. Volvimos a casa con ese expediente en las manos como si lleváramos un cadáver. No lo conocimos. No sabíamos quién era. Pero ahora era parte de nosotros. Su historia nos atravesaba. Su voz también había sido silenciada. Esa noche no dormimos. Julián salió al patio. Se quedó horas bajo el cielo oscuro. Yo me senté junto a Diego, que dormía abrazado a su peluche viejo. Le acaricié el cabello. Y pensé que, si no hubiéramos reaccionado a tiempo, tal vez él también habría terminado como Marco. Al día siguiente, contactamos a la madre de Marco. Fue difícil. Nos atendió con la voz temblorosa. Le contamos lo que sabíamos, lo que había salido a la luz. El caso de Diego, lo de Brandon, lo del señor de las llaves. Y ahí fue cuando ella nos dijo algo que nos rompió aún más. Yo supe que algo le pasaba, pero todos me decían que estaba exagerando, que mi hijo era muy sensible. Hasta su papá lo regañaba. Un día me dijo: Mamá, tú me crees, pero nadie más me escucha. Y yo no supe qué hacer. Cuando lo encontré, ya era tarde. Lloramos con ella, como si su hijo fuera también nuestro. Pedimos que se reabriera el caso de Marco, esta vez con todo lo que habíamos descubierto. Se integró a la investigación actual. Su nombre dejó de ser un dato perdido en un archivo. Ahora era la voz que faltaba. Y entonces, poco a poco, empezaron a cerrarse los círculos. Brandon fue sentenciado a 3 años en un centro de menores, con tratamiento obligatorio en salud mental. Al cumplir la mayoría de edad, su caso será revisado, pero por ahora no puede acercarse a ninguna escuela. Ramiro Gálvez, el intendente, fue condenado a 10 años de prisión por encubrimiento agravado, negligencia criminal y manipulación de menores. Nunca confesó del todo, pero las pruebas lo aplastaron. La directora fue inhabilitada para ejercer cargos públicos y enfrenta un juicio civil por omisión en la protección de menores. La escuela fue intervenida, cerrada por 2 meses, y reabierta con nueva administración. Personal capacitado y presencia obligatoria de psicólogos. Ya nada será igual ahí. La mamá de Brandon cambió de ciudad. Nadie supo más de ella. La madre de Marco se unió a la asociación que ayudó a Diego. Ahora da charlas a padres y maestros. Es su forma de mantener viva la voz de su hijo. Y nosotros... Julián volvió a su trabajo, pero ya no es el mismo. Se ha vuelto más atento, más emocional, más presente. A veces se queda mirando a Diego en silencio, como si agradeciera que todavía lo tiene. Yo sigo escribiendo, contando esta historia, porque siento que si me la guardo, me destruye. Pero al soltarla, me reconstruye. Diego va a una nueva escuela. Tiene amigos. Está aprendiendo piano. A veces se asusta con ruidos fuertes. A veces pregunta si ya se acabó todo. Pero también ríe. Juega, tiene sueños. Y eso, después de todo,
Es una victoria. El otro día le pregunté si quería guardar su peluche viejo o si ya no lo necesitaba. Lo voy a guardar, me dijo, porque me ayudó cuando más lo necesitaba. Lo abracé. Y supe que, aunque esta historia nos marcó para siempre, no nos definió. Supimos salir. Y si tú que estás leyendo esto tienes un hijo, una hija, un sobrino, una niña cerca, escúchalos. De verdad. Créeles. No los calles. No digas que es exageración, porque a veces una sola voz creída a tiempo puede salvar una vida.